unanimidad, el Tribunal Contencioso Electoral ratificó que el periodista Roberto Aguilar no cometió violencia política de género contra la presidenta del Consejo Nacional Electoral, Diana Atamaín. En noviembre del 2023, Atamaín denunció a Aguilar por la publicación del artículo titulado Diana, levántate y anda. La titular del CNE pedía una reparación económica de $80.000 y la suspensión de los derechos políticos del periodista. A esta hora nos acompaña Eduardo Carminiani, abogado de Roberto Aguilar. Buenos días, bienvenido a Contacto Directo. ¿Qué tal, señor Artida? Buenos días, ¿cómo le va? Muy bien, gracias por acompañarnos. Abogado, ¿qué lecciones quedan de este fallo? A ver, yo creo que hay que dividir el análisis. Respecto del caso específico del señor Aguilar, sin duda es una buena noticia que se haya confirmado su absolución, que ya se había producido en primera instancia por parte del juez Muñoz. Pero no hay que caer, a propósito de este fallo, en ninguna algarabía ingenua. ¿Por qué? Porque el fallo es terrible para el concepto general de la libertad de expresión y específicamente respecto del menor umbral de protección que tienen los funcionarios públicos frente a la crítica. Aquí hay que establecer una diferencia, porque el fallo de primera instancia, que también absolvía a Roberto Aguilar y que fue elaborado por el juez contencioso electoral Fernando Muñoz, tenía pues todo un sustento de jurisprudencia nacional e internacional, lo referido por el Sistema Interamericano de Derechos Humanos, por los sistemas europeos. Era una sentencia muy bien elaborada. ¿Esta sentencia de segunda instancia se aleja de lo dicho por el juez Muñoz? Absolutamente. El juez Muñoz dijo: debo absolver porque el umbral de protección de los funcionarios públicos frente a la libertad de expresión y la libertad de opinión es menor y los funcionarios públicos tienen que aceptar que están sujetos a crítica. Crítica dura, si usted quiere. Y agregó Muñoz: pero además, en mi opinión, no hay ningún acto que incurra en violencia política de género. La señora Atamaín apeló. ¿Y qué dijo ahora el pleno del tribunal? No dijo ni media palabra sobre el asunto de la libertad de expresión y el menor umbral de protección de los funcionarios públicos frente a la crítica, sino que entró directo a decir que no había violencia política de género y agregó que tenían reparos a la motivación de Muñoz. Dicho en claro, señor Artieda, porque el fallo no lo dice explícitamente, lo que están diciendo es que no están de acuerdo con que los funcionarios públicos deben soportar las críticas que se les hace en ejercicio de sus funciones. Y eso es lo grave y riesgoso en general para la libertad de expresión y hay que denunciarlo. Y si no estaban de acuerdo con las motivaciones del juez Muñoz, entonces, ¿por qué votan por la absolución de...? No están dicen que tienen reparos en cierta motivación, no en toda. ¿Cuál es la cierta motivación a la que tienen reparos? No lo dicen, pero luce evidente que es al análisis primero que hizo el juez Muñoz en torno a la libertad de expresión y al menor umbral de protección de los funcionarios. ¿Cuáles son las puertas que se abren entonces, las peligrosas puertas que se abren con este fallo de segunda instancia? Lo que está pasando en el Tribunal Contencioso Electoral es que se ha creado un nicho que los jueces quieren reservarse, un nicho de poder que quieren reservarse para poder sancionar la opinión. Usted ve que se multiplican a cada rato los casos de supuesta violencia política de género que se llevan a ese tribunal, que no tienen nada que ver con procesos electorales. El Tribunal Contencioso Electoral tiene facultad para juzgar infracciones electorales. ¿Qué hace un periodista metido allí? ¿Qué tiene que ver la crítica en una columna de opinión o en una red social a un funcionario público con procesos electorales? Esa es una majadería que hay que detener. Ahora, ¿a ustedes les sorprendió como defensa que la presidenta del Consejo Nacional Electoral apelara el fallo de primera instancia? No, yo ya estoy viejo para sorprenderme de que alguien impugne. Y además era su derecho a apelar.
más allá de los derechos, estaba tan bien construida esa sentencia, refiriendo pues a todos los hechos que ya hemos citado, que la verdad, sin resquicio, ¿por dónde pensaba sacar la cabeza? Y vea, y no se sorprenda que impugne la última sentencia a la Corte Constitucional también, porque a la gente le encanta andar, le encanta tener abiertos los casos, en vez de reconocer que fue un exceso y que se equivocó. Pero en lo que no se puede cejar, señor Artieda, es en denunciar el riesgo que para la libertad de prensa significa esta sentencia. Yo voy a pedir una aclaración para que digan expresamente cuál es el reparo que tienen a la argumentación del juez Muñoz. Y además creo que hay que ir pensando en que si ellos afirman una cosa distinta a la jurisprudencia de interamericana en materia de libertad de expresión, hay que ir pensando en llevarlos a juicio político. Tan grave es el... Sí, claro, es muy grave. Esto no puede pasarse por alto. Ahora, hubo quienes pensaron que con esta sentencia se había puesto coto a esa tendencia de persecución a la prensa, una persecución que se expresa pues de distintas maneras y quizás la más común es la criminalización de la opinión. Pero eso es un error. No, no se ha puesto coto. Aquí no ha terminado nada. Quien hubiese creído eso es alguien que sencillamente se quedó en el titular de la noticia y que no ha leído la sentencia. Ahora, ¿qué explicación tiene que quien regenta el organismo electoral, un cargo que tiene origen político, y siendo pues Diana Tamaint quien gestiona el proceso político electoral, a la primera de bastos ante una crítica a su gestión, interpone una denuncia por violencia política de género? Ya se lo decía yo, ¿Qué pasa allí? ya se lo decía yo a usted en una ocasión anterior a propósito de la sentencia de primera instancia. Los funcionarios públicos, no solo la señora Tamaint, tienen que aprender a ser tolerantes. Los funcionarios públicos, a quien nadie obliga a que acepten los cargos, tienen que entender que cuando aceptan el cargo, en paquete va la necesidad de que acepten que están sometidos a la crítica, a veces injusta, a veces dura, pero esas son las reglas del juego. Ahora, hoy ha sido por un artículo de opinión, mañana lo será por un tuit o por un posteo en redes sociales, por Vea una usted, conversación de sobremesa. yo no conozco en detalle el caso, más allá de lo que se ha publicado, no he visto la denuncia, pero una importante abogada de Quito, la doctora Miño, veo que ha sido denunciada también por violencia política de género por una ministra de Estado, Por un intercambio. por algún intercambio en Twitter. O sea, ya estamos llegando a ese nivel de ridiculez, señor Artieda. Esto hay que frenarlo. ¿Y cuál es esa mala lectura que le dan ciertas autoridades a quien los combate o los critica filosófica, políticamente o periodísticamente? Mire, hay un término en inglés, una sigla en inglés que es SLAPP, que traducida al español es litigio estratégico contra la participación pública. ¿De qué se trata esto? No solo se trata de tratar de sancionar a un crítico, sino que estos procesos tienen por finalidad intimidar a la generalidad. Es decir, lo usan de ejemplo a un perseguido para que la generalidad se intimide. Esa es la real finalidad. Y no hay que dejarse llevar a ese terreno. Es decir, hay que pelear, no hay que tener miedo, porque la savia de esa estrategia es la cobardía del que se acobarda. Ahora, esa no es el SLAPP, esta búsqueda de la intimidación del colectivo, pues no es precisamente la más democrática de las prácticas. Pero para nada, pues, es una práctica abusiva que hay que denunciarla y que hay que combatirla. Pero no hay que tener miedo. Ahora, ¿se puede hablar de precedentes en este momento?
O sea, luego de la sentencia de segunda instancia, de los vacíos que tiene, ¿se puede ya ir fijando cuáles son los precedentes? No, no hay un precedente. Este caso no fija un precedente, porque lo que la sentencia de segunda instancia dice es que el concreto artículo del señor Roberto Aguilar, que tiene críticas durísimas a la señora Tamaint, no está basado en estereotipos de género y no tenía por finalidad ni tuvo por resultado aniquilar los derechos políticos de ella. Pero se refiere al caso concreto, no es precedente. Precedente hubiese sido que se confirme el argumento inicial del juez Muñoz diciendo, vean señores, aquí vamos a cortar esto. Cuando un funcionario público es criticado duramente, esa crítica está protegida por el derecho a la libertad de expresión, que tiene prelación sobre el derecho a la honra del funcionario. Ese hubiese sido un precedente. Pero al no decirlo expresamente, pues se podría o se debería quizás asumir que están entendiendo y asumiendo como corresponde la supremacía de los principios internacionales. No, es al revés, porque al haber eliminado de la sentencia que le subió en apelación esa argumentación y agregar que tienen reparos a la argumentación del señor Muñoz, lo que están diciendo es exactamente lo contrario. Hay que saber entender los mensajes entre líneas, señor Artieda. Es un ejercicio de suspicacias del cual los abogados saben sin duda más que el común de los mortales. ¿Cómo se explica que el tribunal que se creó para resolver temas electorales termine juzgando a un periodista? ¿Qué sentido tiene esto? ¿Se debió inadmitir en estricto derecho la denuncia desde un inicio? Absolutamente, y eso fue lo primero que alegamos. Alegamos que el tribunal no tenía competencia para conocer un asunto que no tiene nada que ver con procesos electorales. Pero ahí, en cambio, el juez Muñoz sí coincide con el resto de los jueces diciendo que ellos sí son competentes para juzgar cualquier cosa si no tenga nada que ver con procesos electorales, porque lo que está sucediendo ahí es que se han reservado un espacio de poder y no lo quieren aflojar. Y ese espacio de poder puede ser ejercido, ejecutado contra cualquier ciudadano de la República, sí, señor. No solamente contra los políticos. No, sí, señor, contra cualquier ciudadano, contra usted, en contra de mí. Y esto es algo que también hay que decirlo en voz alta. Y se lo dije yo en la anterior ocasión. Además que solo existe violencia política de género contra mujeres, pues no, a los hombres sí se les puede decir cualquier cosa, a las damas no. Ya, pero eso es otro tema. Efectivamente, el tema de la violencia política de género es respecto a las mujeres, es un mecanismo de equilibrio de lo que se consideran sido inequidades tradicionales, ¿no? Pero el problema no es ese. El problema es que el Tribunal Contencioso Electoral no puede convertirse en un juzgado ordinario que conozca de estos asuntos así no tengan nada que ver con procesos electorales. Y el problema es que no se ha ido en contra de, en este caso, Diana Tamaint por su condición de mujer, sino por lo que considera Roberto Aguilar ha sido una mala gestión al frente. Nosotros en la audiencia hicimos un ejercicio interesante. Trasladamos a masculino todos los insultos y eran exactamente iguales, porque lo mismo podía haber dicho el señor Aguilar de un hombre. Entonces era evidente que las críticas, los insultos, si usted quiere, no tenían nada que ver con la condición de mujer de la señora Tamaint. El caso sigue abierto entonces, al menos para la discusión pública, que es la que hay que promover. Hay que promover una discusión pública sobre si esa sentencia genera un grave riesgo para la libertad de expresión. Eduardo Carminiani, abogado de Diario Expreso y de Roberto Aguilar, gracias por acompañarnos. A la orden, señor Artieda.